Estamos en la tertulia de este martes 9 de junio de 2020. Estamos en Mesa de Análisis Político. Nos acompañan Federico Irazábal, Fito Garcés, Daniel Chaschetti y Daniel Buquete. Nombramientos. Las designaciones en entes, empresas públicas y organismos del Estado han sido un foco de dolores de cabeza para el gobierno de Luis Lacalle Pou. El último episodio se dio cuando el Poder Ejecutivo envió una solicitud de venia al Senado para designar como directora del BPS a la vicepresidenta de Cabildo Abierto, Araceli Desiderio. El nombramiento fue muy criticado en redes sociales por la formación y la experiencia que la dirigente acreditó en su currículum. Pocas horas antes de esta controversia, el presidente Luis Lacalle Pou le solicitó la renuncia al abogado Miguel Loynaz, que ejerció la presidencia de la Corporación para el Desarrollo por apenas 42 días. 2 semanas antes de esta polémica, el mandatario había solicitado la renuncia al nuevo presidente de Antel, Guillermo Iglesias, en ese caso por presupuestar a casi 500 funcionarios contratados. ¿Qué dicen a propósito de estos hechos? ¿Cómo examinan ustedes la situación esta de demora o dificultad para hallar cuadros para cubrir los cargos en el Estado? ¿Quién empieza? A ver, Buquet. Por un lado, a mí me parece algo que podría tener sentido común, esperable, por 2 razones. Primero es porque es un gobierno nuevo, se inaugura con partidos políticos y personal político que ha estado en la oposición durante 15 años. Entonces, pensar que un gobierno puede aterrizar en fin, yo no sé exactamente de cuántas personas estamos hablando, entre todas las designaciones que tiene que hacer un gobierno, pero estamos hablando, si querés, llegar a los niveles de asesores, de algunos miles de personas, ¿no? Cientos, seguro, e incluso algunos miles de personas. Entonces, bueno, es esperable que haya... Lo segundo, el gobierno es muy heterogéneo, está armado por 5 partidos. Dentro de algunos de esos partidos, los partidos tradicionales, hay fracciones claramente diferenciadas, entonces tenés que contemplar las expectativas de un número muy grande de actores sobre cargos. Entonces, bueno, que patines en algunos podría ser esperable. Lo que yo creo es que de todos modos hay como diferencias dentro del gobierno en la forma de encarar este asunto. ¿Cómo? Porque claro, que no hay un patrón, ¿viste? Una cosa que se discute todo el tiempo se viene discutiendo, ¿no? A ver, para los cargos hay que nombrar a la gente más capacitada independientemente del partido político. No sé si habrán escuchado esta expresión. ¿Alguna vez? Bueno, los propios miembros de la coalición lo deben haber dicho, no todos, pero seguramente muchos de ellos lo deben haber dicho más de una vez. Ahora, cuando viene la distribución de los cargos, todos quieren hacer una baza, todos quieren, entonces, bueno, si tenés la persona capacitada, si no la tenés, y yo creo que allí ha habido como cierta improvisación. Este gobierno ha tenido en muchos casos, la LUC es un ejemplo, bueno, una cosa muy aluvional, vamos a meter todo y entonces se improvisa y se cometen errores. Yo te quiero agregar hay más casos, ¿no? Sí, pero este es un ejemplo, del director regional de salud del oeste o algo por el estilo, fue una metida de pata, ¿no? Viste que, en fin, evidentemente no era la persona adecuada y generó una reacción muy negativa de los directores de hospitales y no sé qué, y hubo que sacarla. Es decir, Ahí estás hablando de un nombre que venía de Cabildo Abierto, ¿no? Bueno, ahí va. Generó un rechazo muy grande y se dieron cuenta que habían cometido un error. Entonces, yo ahí tiendo a pensar como Chaschetti. Una cosa es que vos, esperablemente, por la complejidad de la situación, tomes una medida y después te des cuenta, bueno, esto no fue correcto, acá me equivoqué, corrijo, eso puede estar bien. Y otra cosa es que esto se reitere por muy diversas razones. Porque pensá, Loynaz, yo qué sé, bueno, me parece que el señor hizo un papelón, ¿no? En fin, hizo algo que yo creo que lo hubieran echado en cualquier partido de fútbol. Es como una plancha en la cabeza. Ahora, el caso del presidente
de UTE creo que era. El caso de Loinás, recordemos, tuvo de por medio estas declaraciones que hizo en el semanario Búsqueda para explicar por qué había dispuesto de un escritorio dentro de las oficinas de la Corporación para el Desarrollo para que su pareja atendiera asuntos de su bufete de abogados privado. Trabajaba esta señora de manera honoraria, pero inicialmente Loinás le había firmado un contrato por 113.000 pesos mensuales que después tuvo que cancelar por indicación de los servicios jurídicos, ¿no? Es roja directa en cualquier partido de fútbol. Ahora, el caso de UTE, por ejemplo, donde el presidente de Antel, que yo creo que tenía más bien un perfil técnico, no tengo muy clara la afiliación partidaria, pero venía de la propia administración. Sí, de las gerencias de Antel. Claro, era un gerente que fue designado presidente, tomó una medida técnica, técnica en todo sentido, o sea, ni siquiera fue una decisión que él tomó, sino que cumplió con con un paso de un proceso que ya había comenzado. Y entonces allí yo creo que se peca de dogmatismo. Yo hablé de esto la otra vez que estuve. Muchos saludan el pragmatismo del presidente, pero yo dije, tiene de todos modos un rincón dogmático que se le escapa, ¿no? Y dijo, no, funcionario público, no, está prohibido, ¿no? Cuando en realidad los personas ya eran funcionarios públicos y no van a dejar de ser funcionarios públicos, pero no me los contraten porque no. Entonces, yo creo que eso le agrega ruido al asunto, porque si vos cometés 2 errores con 2 personas que ellos solos se hacen echar, bueno, ok. Ahora, si vos en el medio echás a otros porque ahí, digamos, te falta un poco de flexibilidad o de comprender la situación, o tal vez inmadurez, porque podrían haberlo hecho sin que esto llamara la atención. En fin, yo creo que han terminado teniendo más problemas de los esperables y que además esto no los está favoreciendo. Estos problemas con las designaciones, porque surge permanentemente el tema de la repartija y el acomodo, que es la forma negativa de ver este proceso, y creo que el gobierno termina exponiendo la distribución de cargos en muchos casos como un problema de repartija y acomodo. De todos modos, en los casos de CND y Antel me parece que estamos ante situaciones distintas, ¿no? Porque en el caso de Loinás puede hablarse de un nombramiento político y donde quien termina siendo sacado de su puesto incurrió en las peores prácticas que se han visto durante décadas en la política uruguaya. En el caso del presidente de Antel cesado es otra cosa, porque ahí justamente, por lo que sabemos, estuvo la dificultad para encontrar una autoridad de Antel por fuera de la empresa, y seguramente estuvieron de por medio a esos efectos las retribuciones no suficientemente interesantes como para captar a ese tipo de profesionales, y entonces se decidió ir por el camino de buscar adentro de Antel en este caso, adentro de otras empresas públicas también. Y lo que ocurrió fue que la persona elegida tenía poco manejo político, aparentemente eso es lo que se le cuestiona. Pero ahí estuvo un factor, ¿no? Las retribuciones, los sueldos como una limitante a la hora de los nombramientos. Chaschetti. Bueno, sí, me gustaría escuchar a Fito sobre esto, pero brevemente, ¿no? La coalición es un sistema de intercambios, de transacciones. Así como en el bloque anterior dije que la coalición tenía el problema de ajustar sus políticas, que eso llevaba mucho trabajo y que lo vamos a ir viendo en el futuro, yo creo que la distribución de cargos se generan este tipo de ruidos, ¿no? O sea, ¿cómo es la negociación? Lo vimos muy claramente cuando se le otorgaron un montón de cargos al Frente Amplio. ¿Cuál fue el argumento? Bueno, tuviste tantos votos, vas a tener tantos cargos, y ahí el Frente Amplio obtuvo unas posiciones en los entes autónomos, en la Corte Electoral, dentro del Parlamento. Adentro de la coalición funciona igual. De acuerdo a la cantidad, al peso de cada partido, están recibiendo un número determinado de cargos. Ahora, cada partido lo recibe y en el caso del Partido Colorado tiene que distribuirlo entre los sectores del Partido Colorado. Eso genera también un problema, ¿no? Porque, bueno, los sectores tienen sus aspiraciones y las personas tienen sus ambiciones, sus apetitos, ¿no? Entonces hay un montón de ruidos, de choques,
bueno, que durante un tiempo van a estar generando este tipo de problemas. El otro aspecto que veo es Cabildo Abierto, que es un partido nuevo y que no tiene no tiene personal calificado. Eso es obvio, ¿no? Porque es un partido nuevo. Es decir, tienen militantes inexperientes que provienen del sector privado, y que, bueno, cada nombramiento que haga Cabildo Abierto va a generar problemas, ¿no? Problemas, perdón, no es la palabra adecuada, va a generar interrogantes, ¿no? Yo el otro día miraba, bueno, se habló mucho públicamente del currículum de esta señora, pero también miraba el caso del vicepresidente del INAU, ¿no? Si en verdad es el perfil correcto. Entonces yo creo que, me parece que todo esto deja una enseñanza que es que los políticos uruguayos no deberían hacer más campaña diciendo que vamos a poner a los mejores al frente de las cosas. Porque ningún partido puede garantizar este postulado. Este postulado suena demagógico. En realidad no se ponen a los mejores. No se ponen a los mejores porque los gobiernos son construcciones políticas entre actores diferenciados. En el caso del Frente Amplio era entre fracciones, en el caso de la coalición multicolor es entre partidos. Y esas transacciones generan esta clase de problemas. Entonces, por favor, no le prometamos más a la gente que vamos a poner, porque en realidad la democracia no es meritocracia. La democracia es otra cosa. Si no, haríamos llamados públicos para ministros, como quería hacer Novik. ¿Se acuerdan que Novik quería hacer llamados públicos para sus candidatos a intendentes? No funciona así la democracia. Entonces me parece que esto está dejando claro este tipo de problemas. Fito, ahora sí, Chasquete quería escucharte y yo le di la palabra primero a él. Como siempre lo voy a defraudar. Che, no, mirá, ¿saben qué pienso? Que es completamente lógico que en las democracias obviamente se distribuyan los cargos de gobierno, que se premie la lealtad política. Está bien, ¿no? Es decir, los partidos tienen que gobernar, y para gobernar van a confiar en las personas que consideran confiables, en los leales, en los militantes, en la gente del partido, en la gente de la fracción. Y eso para mí tiene una lógica democrática muy potente. Creo que en esta agenda en la que 2x3 incursionamos todos, ¿no? La agenda de cómo mejoramos la calidad de la mejor democracia de América Latina, que es la agenda que más importa, creo yo, lo que tenemos que encontrar la solución bueno, entre todos, la solución para hacer más compatibles las carreras políticas con mejores estándares de formación, para la gestión pública. Y ahí creo que es un problema, porque si yo entiendo bien cómo funcionan los partidos, el costo de capacitarte es tan fuerte, el costo político, ¿no? Los políticos que quieren formarse toman un riesgo enorme. El político que, por ejemplo, dice, yo quiero aprender a gestionar las telecomunicaciones. Un gurí del Partido Nacional, un gurí del Partido Colorado, un Frente Amplista que dice, yo quisiera que las telecomunicaciones de este país se gestionaran profesionalmente, y se toma el trabajo de estudiar, de ser politólogo, sociólogo, economista, no sé qué, ingeniero, y decide hacer una maestría en alguna parte del mundo, cuando viene, no tiene dónde militar, porque hay otro compañero que se quedó con su silla, ¿no? Perdió, por eso es muy importante, creo yo, conversar entre la gente que hace políticas públicas y la gente que estudia carreras políticas, como de repente como Chasquetti o como Buquet, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para hacer compatibles las dos cosas? Que haya carrera política, que sean leales a su fracción, que sean leales a su partido, que sean leales a la gente que los vota, pero al mismo tiempo que estén mejor formados técnicamente. Y yo siempre, hace años, 15 años por lo menos, que sueño con un gran programa de becas, un programa nacional de becas, ¿no? No necesariamente para universitarios solamente, para universitarios que sean militantes políticos, con el acuerdo de los partidos. Porque si no, después llega el momento de gobernar, los dirigentes políticos hacen así, miran para el costado, y lo que tienen son militantes leales que no tienen la suficiente expertise técnica. Y lo pagamos después, el costo de la falta de formación, que a menudo ocurre, lo pagamos en errores en la gestión pública.
Hablando de los aprendizajes que deberíamos tener, los aprendizajes que dejan estos episodios, yo me quedo pensando en esto. Me parece que es una agenda para discutir. Quizás complementario con lo que estás diciendo, viene este mensaje de Mario. Es claro que un currículum no garantiza el desempeño de una persona. Ahora, desestimar y o subestimar la capacidad y experiencia de alguien que debe realizar tareas de dirección en organizaciones complejas y sensibles para la sociedad parece una mirada equivocada, muy equivocada. Federico. Bueno, creo que Cabildo Abierto, por nombrar uno de los casos de esta semana, haga el costo de la novedad, de la inexperiencia, que en muchos casos lo hemos visto, y sobre todo a nivel parlamentario, cuando se criticaba a la bancada del Frente Amplio, ¿no? Que se decía que, por ejemplo, que no tenían abogados y que entonces los proyectos de ley venían con defectos y venían con problemas y se reclamaba una formación técnica en la materia, o se decía que bueno, que venían del ámbito sindical. Sí, cada uno de estos partidos tiene una composición de cuadros de acuerdo a su origen, a su orientación sociodemográfica, si se quiere. El caso de Cabildo Abierto es un poco reflejo de su proceso de gestación y de su composición. De todas maneras, creo que hay que separar, ¿no?, los casos. El caso de Loinaz, yo leía la nota de búsqueda de la semana y no sabía si uno estaba mirando una revista de humor o estaba leyendo una entrevista en serio, ¿no? Lo que planteaba, el personaje, ¿no? El argumento, sí, es terrible. En buena medida, Loinaz cae por sus declaraciones más que por sus hechos, ¿no? Claro. Esa entrevista, Si no después de leer esa entrevista, creo que muchos nos pusimos a pensar cuánto duraba, ¿no? Largamos el cronómetro. No, ya estaba cantado que cuando se imprimió Búsqueda, Loinaz ya tenía la renuncia puesta arriba de la mesa, pero ¿qué hubiese pasado si Búsqueda no lo hubiese ido a entrevistar? Loinaz hubiese seguido trabajando, porque ahí sí podemos decir que Loinaz no tenía idoneidad técnica para ocupar el cargo. Pero sí, ya había saltado el tema del contrato de la mujer, ¿no? De la mujer, pero paró, digo, lo tiró para atrás. Sí, pero estaba en la mira. Lo tenían. Te pregunto, Federico, ¿quién lo seleccionó? Seguramente algún integrante, creo que es Colorado, Loinaz, ¿no? Sí, algún integrante del Partido Colorado. Bueno, pero ahí también hay una cadena de responsabilidades. Claro, por supuesto. O sea, sí, no tengo duda. Porque la distribución de cargos entre los partidos y los sectores es muy clara y se puede saber si lo investigamos. Yo no lo he hecho, pero lo puede hacer el periodismo, lo podemos hacer nosotros. Es decir, saber cada cargo que hay que funciona mal y hay que cambiarlo. ¿Quién se equivocó en la selección, no? Es decir, esto es por recomendación. Lo que tenemos que pedirle a los partidos es que seleccionen bien y que busquen ajustar el perfil con las demandas de sus propios militantes, ¿no? O sea, no poner a cualquiera, sino que poner a alguien que se pueda ajustar y hacer un desempeño medianamente razonable. Hay igual una diferencia, ¿no? En este caso lo designó probablemente, diría, no, mirá, Loinaz es un buen abogado, reconocido, tuvo un cargo en un organismo de representación profesional, etcétera. Lo recomendamos por esto. El otro caso de la vicepresidenta de Cabildo Abierto, bueno, el currículum que presenta la verdad no califica para ningún empleo. Vas con un currículum de esos a un empleo de cualquier índole y te lo van a tirar para atrás, porque además uno lo mira y es un disparate tras otro, ¿no? Pone que tiene estudios de posgrado. Dejó hasta el formato que le plantea el procesador de textos para la creación de un currículum y ahí lo rellenó. También digo algo, ¿no? Estos políticos o estos dirigentes no tienen a nadie que los asesore y que en algún momento les diga, mirá, te voy a armar un currículum, una secretaría, aunque sea, que les dé un mínimo de cariño y de cuidado y les diga, vos no podés presentar este currículum. O a Loinaz decirle, bueno, mire, presidente, usted va a tener una entrevista con el semanario Búsqueda. Cuidado, yo no digo que le vayan a tirar cáscaras de banana cada 2 minutos, pero usted más o menos tiene que saber que va a haber una serie de preguntas que le van a hacer. Si, como dice Daniel Buquer, ¿no? Si el tema de la esposa ya estaba en carpeta y lo tenían en la mira. Era de cajón que le iban a preguntar por el asunto. ¿Cómo iba a salir? De todos modos, Federico, en las dos cosas,
en cómo armar currículum y en cómo manejar su relación con la prensa, hay un déficit gigante en la política uruguaya, ¿no? Espantoso. Habría que ir a repasar currículums de funcionarios y jerarcas de los gobiernos anteriores, ¿no? De los del Frente Amplio, no un mal. vicepresidente que no armó el currículum bien. Bueno, por eso. Pero, entonces, pero ahí también hay un aspecto poco cuidado desde lo profesional en la política, no incluso desde la función política, no desde el cuidado de la cuestión de la actividad política en sí. Una aclaración antes de seguir, porque al pasar se mencionó que Loinás sería nombrado por el Partido Colorado. No, Loinás es blanco. ¿Sabes que cuando escuché eso me puse a revisar los antecedentes porque me desconcertaba mucho y por supuesto que enseguida aparecieron oyentes como Oscar que lo aclaran inmediatamente. Incluso fue candidato al Parlamento por la lista 71, en un lugar muy allá atrás, pero estuvo en las listas en estas elecciones. Estamos revisando mensajes de los oyentes. Me impresionó que llegaba recién de María. Seguramente Loinás quería irse del cargo de presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Si no, un abogado no puede decir la serie de disparates que terminó diciendo en esa entrevista. Otro oyente, Alfredo, dice: al expresidente de la CND ese cargo no le interesaba, fue haciendo una gauchada. Una persona que gana más de 100 veces el sueldo en la actividad privada no le interesa un salario como ese.